Hablamos de números, hablamos de economía, hablamos de tijerita. ¿De qué hablamos, Facu, querido? Exactamente, Juan, y bueno, nos vamos a meter directamente. Escuchamos bien, ¿no? ¿Cómo está? Por favor, mirá la tijera esa ahí. Dijimos, el hombre fue corriendo a buscar la cartuchera y lo primero que agarró fue la tijera, ¿no? La tijera, bueno, estamos charlando de Sergio Massa, decisión administrativa 826 del 2020, pasó desapercibido, un día publicada en el Boletín Oficial, 6 ministerios con reorganización de partidas presupuestarias, a los cuales se le retiran fondos para asignarlo, en algunos casos, a otro lugar y en otros casos ahorrar directamente el Estado, tratar de cumplir con la meta de déficit fiscal para este año, que es alrededor de 2.5 del PBI, que no supere el 2,5% del PBI el déficit fiscal, es lo que se comprometió la Argentina o el Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Principalmente para tratar de desacelerar los precios en una especie de ajuste ortodoxo, de esto de, bueno, reasignar muchísimas de las partidas que se está gastando, se gasta mucho, bueno, empezamos a recortar algunos gastos. Dijimos 6 ministerios, mirá lo que es esto. Educación, 70.000 millones de pesos. Atención porque cuando empecemos a repasar los números, todos son miles de millones de pesos estamos hablando acá, en todo caso. 70.000 millones de pesos le sacan al Ministerio de Educación. El ministro Presín, que realmente asombrado dijo, bueno, conectar igualdad, lamentablemente para lo que resta del año no se va a reaccionar partidas. 50.000 millones le saca de conectar igualdad y 20.000, atención, a refuerzo edilicio de jardines. Y ahí aparece el tema de las distintas jurisdicciones en la cual estaba la provincia de Santa Fe. Atención con esto que empezamos a ver desde ahora, esta decisión administrativa de reasignar partidas, 70.000, el corte de Sergio Massa en educación, primer ministerio, uno de los que tiene el mayor nivel de recorte presupuestario, por lo menos hasta ahora y en lo que va del año. Desarrollo productivo, ya antes era un ministerio, ahora es una secretaría. Directamente desarrollo productivo, 70.000 millones de pesos también. El corte que va a tener menos poder de fuego va a ser Ignacio de Mendiguren, el secretario de Desarrollo Productivo. Principalmente son créditos a las pymes, créditos y lo que son las garantías del Se le fondo fue la mano fiduciario. a Macri con esta, me Listo, viste que hay algunos ajustes que suenan bien y otras mirá no cómo te tanto. quieren cortar, te están ahí cortando. No, chicos, ahí no, pará. Escuchame. Y están queriendo cortar, y sí. No, está full la tijerita. Guarda la tijerita. Desarrollo productivo acá, crédito para pymes. Esto es importante. Sí. El tema de la garantía, sobre todo para el sector productivo. En este caso puntual, 70.000 millones menos. A partir de ahora va a ser parte del recorte presupuestario. Desarrollo territorial y hábitat. Aquí abajo. 50.000 millones. ¿En dónde? ¿Procrear? En el crédito Procrear, a la construcción de derechos. Hay, como sobra, Juan, y el crédito hipotecario en la Argentina, viste que sobra. Bueno, recortamos 50.000 millones de pesos en el crédito Procrear, es parte de estos 3 primeros grandes rubros. Son los más importantes. Vamos a ver dónde sigue pasando la tijerita Sergio Massa. Bueno, Ministerio de Transporte, 20.000 millones de pesos. Atención acá el resto de las jurisdicciones. Primero, el principal recorte es en los ferrocarriles. El tema de las empresas de ferrocarriles va a tener un recorte importante. Habrá que ver después cómo impacta en la provincia de Santa Fe. Ahora sí va a impactar en la provincia de Santa Fe el recorte de cerca de 2.700 millones de pesos en hidrovía, donde la hidrovía Paraná-Paraguay es una de las principales que tiene la República Argentina. Bueno, va a haber un recorte de casi 3.000 millones de pesos en infraestructura de hidrovías. El Ministerio de Transporte no va a tener estos 20.000 millones de pesos. Obras públicas, 10.000 millones de pesos en obras públicas. Acá va a ser infraestructura en servicio penitenciario, que no se va a realizar, y también en medio ambiente. Bien. Acá, con lo que sucede, por ejemplo, en el Delta del Paraná, con respecto a los incendios, bueno, también menos partidas del Ministerio de Obras Públicas para esos dos sectores. La cárcel federal que estamos operando en Coronda, chicos, está acá adentro. Por lo menos. Se los quiero anticipar, digamos, que encima dicen que está el 80% de la obra.
Olvídense, digamos, ¿no? Estos Problemón de la justicia santafesina. Y 10.000 millones de pesos. Es cierto que el monto no es tan significativo como el impacto en desarrollo territorial y hábitat y en desarrollo productivo y en educación. Y por último, el rubro salud. Atención, medicamentos y vacunas COVID. 10.000 millones de pesos. Vacunas COVID que parece que van a ser, o se termina el tema de que llegan partidas nuevas y se utilizan las que están, o bueno, habrá recorte también, parte de la tijerita de Sergio Massa. Un Sergio Massa que vamos a ver intenta pasar a la tijera hasta las monedas, va a terminar rompiendo la tijera, te digo la verdad, y va a terminar rompiendo la tijera y le va a sacar el filo. Nos metemos a esto, menos gastos en capital y más gasto corriente, porque por un lado recortó algunas cuestiones que están relacionadas con la obra pública, con la transferencia a las provincias. Por eso hay un llamado de atención, sobre todo de los gobernadores que no quieren saber nada con que se corte la transferencia de financiamiento por parte del Estado Nacional hacia las provincias, donde es gran parte de la caja que cuentan las provincias para realizar sus gastos y también no tener un impacto presupuestario, pero Massa quiere cumplir con esto de lograr el 2,5% del PBI de déficit fiscal. Fíjate qué sucede, gastos en obra pública cerca de 50.000 millones de infraestructura. Acá estamos hablando de obra pública e infraestructura que no se va a realizar, o por lo menos un recorte importante. Claro, perdón, Facu, esto está presupuestado, digamos, sí, ¿no? esto ya está presupuestado. Bueno, lo que tenemos presupuestado, bueno, esto no va a ir a cabo. O sea, las obras que prometimos no las vamos a cumplir, básicamente. Por ahora o por lo menos con 50.000 millones menos de lo que estaba previsto. De hecho, el año ya transcurrió más del 60% del año y de ejecución presupuestaria llevamos cerca del 55%. Sabe que hay una subejecución presupuestaria, es muchas veces una trampita que hacen los gobiernos a la hora de administrar y dejar mayor nivel de gasto sobre el final de año para terminar con una sensación de holgadez en materia de gastos. Pero bueno, fíjate lo siguiente, en gasto de capital recorte de 50, sin embargo en gastos corrientes, y aparece por primera vez el signo positivo, 82.000 millones de pesos que se van a reasignar. ¿A dónde se van a reasignar estos 82.000 millones de pesos? Cerca de 60.000 van a ir para empresas estatales, empresas públicas. Acá tenés Ferrocarriles Argentinos, tenés también, por ejemplo, infraestructura en YPF, hay mucho de Aerolíneas Argentinas y el resto de las empresas, AISA, algunas consignatarias, hay que ver también qué niveles de empresas, pero 82.000 millones se van a ir principalmente 60 para empresas y 22.000 para asistencia al personal. Básicamente es el personal de planta de la Administración Central del Estado Nacional para reforzar niveles de ingresos, eso es gastos corrientes. ¿Cuánto es el ahorro fiscal que hace Sergio Massa con esta cuentita? Cerca de 148.000 millones de pesos. En términos de PBI es muy poco, 0,2%. Pensá lo siguiente, a cuenta a gran escala, para tomar en cuenta magnitudes anuales, en la Argentina un punto del PBI son 800.000 millones de pesos. Estamos hablando que el PBI argentino, depende cómo lo midas, pero bien medido son 80 billones de pesos, que es 1 millón de millones. No nos confundamos mucho con los números, pero lo cierto, lo que tenés que saber es, bueno, ¿qué va a pasar con respecto a este gráfico que te voy a mostrar ahora en un ratito nada más, con respecto al déficit fiscal, lo que quiere Massa? A ver si podemos pasar a uno de los gráficos. Este gráfico, fíjate qué pasó con respecto al resultado primario, el nivel de lo que ingresa a las arcas del Estado Nacional y lo que termina gastando el Estado Nacional. Bueno, en el mes de julio ese déficit fiscal cayó muchísimo, 75.000 millones de pesos. Fue el déficit, que es la diferencia, es cuando el Estado termina gastando más que los ingresos. O sea, 75.000 abajo. Sí, pero fíjate que en el año 2021, en el mes de julio, en el mismo mes,
teníamos un nivel 200. de déficit de 200.000. Mamadera. Todo ese ajuste de masa y más, el ajuste que recién decíamos de ahorro fiscal era cerca de 148.000 millones. Bueno, imagínate que en julio del año pasado, 201.000 abajo estábamos caminando en materia de déficit fiscal. Sin embargo, en términos de PBI estábamos en niveles similares, un 1,1%. Acá estamos viendo el gráfico línea azul, es el año 2021 y el porcentaje de déficit que representa en términos de PBI. Hoy tenés un déficit cercano al 1,1 del PBI, es algo así como un nivel de gasto de 876.000 pesos menos que hay que financiar. ¿Y cómo se financia esto? Es el principal desafío que tiene ahora la administración de Alberto Fernández para tratar de desacelerar los precios. Si el único mecanismo de financiamiento de esos 800.000 millones de pesos, como hasta ahora el déficit acumulado en este año, a julio, en el 2021, es la maquinita, la emisión monetaria espuria, directamente termina impactando el nivel de precios y le pega a la inflación. Bueno, el objetivo es llegar a este 2,5%, que es el programa que se pactó con el Fondo Monetario Internacional. Son cerca de 2 billones de pesos en términos de déficit. Y ahí está el compromiso que asumió Sergio Massa. El tema de reacomodar las cuentas públicas, aplicar, sí, un gasto en aquellos sectores donde en definitiva se pueda realizar. El primero que vimos es en tarifas, pero dijimos, guarda porque acá no termina la cosa, va a haber más. Bueno, ya aparecen 6 grandes carteras ministeriales importantes donde va a haber algún tipo de recorte en lo que estaba presupuestado. Eso no significa que haya un ahorro fiscal concreto, habrá que ver si se cumple o no. Por ahora el presupuesto se viene subejecutando, o sea, gastando menos de lo que está presupuestado, es importante eso, pero por ahí aparece el balance. A fin de año vamos a ver este número de 2,5% y si gradualmente se va alcanzando lo que se proyectó, trató de coordinar con el Fondo Monetario Internacional, que es muy exigente, que es llegar a las cuentas en orden, a ese déficit cero, que el nivel de ingresos sea Facu, mayor que los egresos. Esto está bueno para ver, ¿no? Sí. ¿De dónde venimos también? En 2015, con en negativo, 116.000 millones. Sí, 116.000 millones. ¿Sí? Acá asume Macri. Diciembre de 2015 asume Macri. Exactamente. Empeora la cuestión. Sí, estamos hablando siempre del mes de julio, lo que vemos abajo. Claro, comparativamente, por eso digo, 2015 no estaba Macri todavía, porque asume en diciembre. Primer año de la gestión Cambiemos. Empeora la cuestión. Sí. O sea, el déficit fiscal es más grande. El de julio es mucho más grande que el del mes anterior. En 2017, en el segundo año, sigue siendo peor a lo que recibió. Sí. ¿No? Pero te hace un cambio en 2018. ¿Te acordás de esos ajustes fuertes de 2017 y ya a principios de 2018? Donde te hablaban del déficit cero. Ahora veo esto. ¿Esto es en negativo o es en positivo? Y acá tuviste casi prácticamente un superávit de cerca 15.000 de 15.000 millones. millones de pesos. Por arriba tuviste el mes de julio más ingresos que gastos. Claro. Tenés un velón y bajamos al infierno, digamos, acá. El 2020 tuviste el efecto, el efecto pandemia, sí, claro, donde se necesitó la asistencia del Estado con transferencias de recursos pero muy fuertes del Estado Nacional, donde en definitiva modificó todo tipo del tablero de las cuentas públicas. Bien. El 2020 que cayó a cerca de 400.000 millones de pesos solamente en ese mes. Y ahora, solamente en ese mes. En julio de 2022, bueno, estamos mejor que los últimos años. Ahora te hago esta pregunta. Sí. Las recetas no son muy distintas. Digamos, la receta que se está aplicando allá, o que va a venir de acá en adelante, no es muy distinta a esta receta. Porque decís, che, qué lindo, superávit. ¿A costa de qué? Yo te recuerdo que 2018 fue uno de los peores años de la historia de la industria, por lo menos de la historia reciente, con una capacidad instalada del 50% apenas, prácticamente sin crédito de absolutamente nada. Ni hablar 2019, ni hablar 2020, porque la pandemia tuvo también lo suyo. Digo, ¿la receta es la misma? ¿O es muy similar, digamos, ¿no? Por ahora pareciera ser que sí, y nada indica que va a cambiar. Y fíjate esto, 2021 es este gráfico, esta línea en términos de PBI del déficit por los meses, básicamente. Bueno, fíjate qué pasó, porque hasta acá veníamos prácticamente iguales, empardando el 2021. El tema que durante el mes de noviembre
octubre, noviembre y sobre todo en diciembre tenés un nivel de escalada. exigencia de gasto Sí. muy fuerte. El año pasado terminamos con un 3,5% de déficit del PBI, pero claro, tuviste un efecto elecciones, donde gran parte de lo que se le pedía era mucha presión. A Martín Guzmán, en ese momento el ministro de Economía, trató de llegar a reducir cada vez más el déficit, algo que no pudo. El efecto elecciones, ese plan, digamos, platita para terminar el año más holgado en el bolsillo, que después terminó dejando un arrastre muy fuerte a la inflación. Claro. El récord de inflación tenés principalmente por el desborde monetario de un déficit que no pudiste financiar con términos, o por lo menos con vías concretas. Solamente la única que tenías era la asistencia del Banco Central. ¿Qué más a partir de ahora? Dice que el Banco Central no me transfiera más nada de adelantos transitorios, ni también a cuenta de utilidades. Yo me voy a financiar como puedo en el mercado interno, o si no, con créditos en el exterior. Bueno, muy exigente el panorama, o por lo menos el programa que quiere hacer Sergio Massa. Me voy con un solo dato más. Dale. El término se conoció este martes, datos de actividad económica. Junio, como si fuera poco, ¿no? Inflación récord, sin embargo, el tema de la actividad económica todavía sostiene, luces verdes, 6,4% interanual en el mes de junio el nivel de actividad. Pero muy positivo. Tengamos en cuenta que, lejos de desacelerarse, inclusive viene creciendo por arriba de los meses anteriores. Junio contra el mes de mayo un 1,1%, y en el primer semestre de este 2022 el ritmo de la actividad económica un 6,3%. Casi todos los sectores. El único sector de junio, que cayó fue el agro. El agro que, bueno, estuvo medio complicado, también obviamente... Y que en parte no liquidó parte de la cosecha de la soja. Sí, habrá que ver el impacto de julio, que tuvimos un cimbronazo importante. Ahí puede haber un poquito más de impacto, pero bueno, el agro es el único sector que en el mes de junio no creció, pero sin embargo el resto de la economía, luces verdes por ahora. Gracias, Facu. Última tanda, se vienen los virales, no te vayas. Okay.